Amigo mío, hola, hoy te voy a contar toda la verdad que lamentablemente muchos de mis colegas no suelen decir sobre el aumento del pene. Si ves este episodio hasta el final vas a saber qué métodos existen, qué tan efectivos son y vas a entender por ti mismo si vale la pena hacerlo o no. ¿Por qué en general grabé este episodio para hablar sobre esto, no sobre complicadas cirugías que he hecho? Por el tipo de personas que empezaron a contactarme después de esas entrevistas que di, resultó que eran muchísimas. Observé que estas personas, antes o después de verme, suelen consultar a otros especialistas. Y lo que les prometen, lo que les cuentan, me desconcertó mucho. Y para que sepan la verdad, para que sepan qué van a obtener de la cirugía, qué complicaciones pueden presentarse, grabé este episodio para presentar las cosas como son, sin adornos. Si lo ven, podrán decidir con certeza si necesitan esta cirugía o no. ¿O no? El formato de la conversación de hoy será como una charla con un amigo porque cada uno de ustedes para mí no es un extraño. En realidad, una persona es alguien a quien quiero ayudar a entender la situación. Muchos de ustedes vienen a la consulta y como si estuvieran en un restaurante piden 4, 5 u 8 centímetros. En realidad la verdad es así. Esto es algo de lo que nadie les habla, que el resultado depende muy poco del cirujano. Primero, esto. Segundo, la dificultad de la operación. En realidad no es difícil, sino delicada, pero se realiza muy rápido. Las operaciones pueden tener complicaciones, pero si el cirujano exagera diciendo que es una cirugía muy difícil o grande, eso no es cierto. Sí, ocurren, sucede. Si realmente se hace con manos inexpertas, se puede dañar el pene y puede haber una pérdida total de sensibilidad en el pene. ¿Qué deben saber sobre los resultados? Esto significa que al aceptar esta operación deben estar preparados para no obtener ningún resultado. Pocos se los dirán, pero los pacientes que vienen conmigo no me dejarán mentir, que muchos de ellos, desde el principio aclaramos que en este caso es posible que no se obtengan resultados. Después de medio año usando el extensor y la cirugía, es posible que solo se obtenga medio centímetro al final. ¿Vale la pena? Si para ti vale la pena, al menos debes entender por qué estás dispuesto a aceptar una rehabilitación tan larga, a usar un dispositivo tan incómodo durante tanto tiempo. Por eso, hoy vamos a ver qué métodos existen para el aumento del pene. Empecemos con lo más sencillo, los rellenos. Imaginemos que mi mano es un pene. El principio es igual, la piel y los tejidos debajo de ella. Los principios básicos del aumento con rellenos, que ahora están tan de moda, consisten en la introducción en la capa subcutánea, el pene. La única diferencia con la mano es que ahí no hay una capa de grasa, es decir, la piel es móvil a diferencia de la mano. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si le aplican mal el gel, puede migrar mucho y desplazarse. Se inyectan dos tipos de gel. El primero es el mismo que se inyectan las mujeres en los labios. Contrario a lo que muchos piensan, no es Botox, sino ácido hialurónico. El Botox es lo que desactiva los músculos. Y exactamente el mismo ácido hialurónico, pero patentado para su uso en el pene completo, se puede inyectar. Se inyecta de forma subcutánea, llenando uniformemente. Es decir, imagina que si me inyectan subcutáneamente en todo el brazo. Por cierto, he conocido a muchos pacientes así en el ejército. No solo se inyecta en el pene, también se inyecta parafina en las zonas de los huesos. Estas mismas inyecciones de rellenos subcutáneos se utilizan para aumentar el grosor del pene. ¿Qué es importante saber? Si quieres obtener un resultado cosmético más o menos bonito al aumentar el tronco con ácido hialurónico, te recomiendo hacerlo solo si estás circuncidado, o bien hacerte la circuncisión. Si no estás circuncidado, estéticamente no se verá muy bien. Por eso, el primer paso es la circuncisión y después ya puedes seguir adelante. Juega con los rellenos después. La duración de los rellenos es muy individual, puede ser de un mes, 2 o incluso un año. Si nunca lo has probado antes, si no tienes experiencia usando rellenos, no sabes cuán activa es tu sistema enzimática. Todos los preparados de ácido hialurónico se absorben. Esa es su ventaja y desventaja. Si no estás satisfecho con el resultado, el preparado se absorberá y no te quedará ninguna marca. Eso es una ventaja. Pero si estás satisfecho con el resultado, el preparado también se absorberá y al contrario perderás aquello por lo que digamos pagaste dinero. El 80%, por cierto, del costo del procedimiento, incluso diría que el 90% es el costo del propio relleno. ¿Cuánto tiempo tarda en absorberse? El costo y tiempo de absorción del relleno son individuales. Te explicaré por qué es tan complicado. Bueno, más o menos, un buen relleno, ahí son 2 mililitros y cuesta alrededor de 20 a 30 mil rublos. El primer aumento, por cierto, es el más caro, puede costar de 1.200 a 1.300. ¿Y cuánto tiempo dura? El procedimiento se realiza con anestesia local y dura entre 15 a 20 minutos. El costo principal está en el relleno. ¿Y cuándo se absorbe? Eso es individual, por ejemplo, si yo me lo hago
puede absorberse en un mes, pero en el caso de mi vecino, si él se lo hace, puede absorberse en 6 meses o incluso en un año. Es individual, pero hay un punto muy importante. Si de repente no estás satisfecho con algún resultado y perteneces al grupo de personas en las que esto se absorbe lentamente, existen medicamentos que puedes usar para potenciar tu sistema enzimático, como la hialuronidasa. Hay supositorios con una dosis baja que aceleran el proceso. También se puede aplicar una inyección local y el gel se absorberá en el sitio de inyección. Por cierto, el gel no solo se utiliza para aumentar el pene, también lo usamos para la cirugía plástica íntima. Rodeamos la cabeza, la propia cabeza, y aplicamos una inyección en el frenillo. Y para aquellos pacientes a quienes ayudan las terapias para la eyaculación precoz, las terapias, los anticonceptivos, los anestésicos locales para ellos. Este método ayuda bien a prolongar el acto sexual. Es decir, la primera vez que te haces el procedimiento, ahí es cuando entenderás cuánto le gusta o no le gusta a tu cuerpo este medicamento y cuánto tiempo dura en tu organismo. ¿Existen reacciones alérgicas a la hialuronidasa? Prácticamente no hay reacciones alérgicas ni intolerancia, pero puede haber alguna complicación. Puede ocurrir por una infección, pero generalmente se controla fácilmente con antibióticos. En otras palabras, aunque es común que las chicas se inyecten los labios y la cara, considero que tal vez hay un lugar aún más íntimo que los órganos sexuales para hacerlo. No mostramos todo, pero la cara sí. Un mal resultado será visible para todos. Mientras camines, pues se irá disolviendo, pero no se verá muy bonito. ¿Por qué el primer procedimiento es el más caro? El mantenimiento es sencillo, ya que requiere menos producto en comparación con el primer procedimiento, donde se aplica más. Ahí son 10, 12, 15, 20 mililitros. Todo depende de la cantidad de producto de tu base inicial. Si el pene no es muy grande, se necesita menos producto. Si el pene es grande, se necesita más producto. ¿Existen alternativas al ácido hialurónico para inyectar y olvidarse para siempre? Sí, existen. ¿Vale la pena inyectarlas? No, definitivamente no vale la pena. Así es exactamente. Pueden causar consecuencias muy malas. Esto incluye supuración, inflamación, rechazo y migración. Si el ácido hialurónico ha migrado, y esto puede ser porque, a diferencia de los labios, el pene lo vas a usar activamente. Si ocurre la migración, es posible. No confíes en promesas sobre el tatuaje. Puede migrar al pubis, al escroto o apelmazarse cerca de la cabeza del pene. En el caso del ácido hialurónico es fácil de corregir, pero si se trata de un preparado permanente, ese material sintético se quedará contigo para siempre. Lamentablemente, salvo de manera quirúrgica y aún así con malos resultados cosméticos, no se puede corregir esto. Por eso, si quieres aumentar el grosor del pene, ya sea la cabeza o el tronco, el primer paso probablemente sea el ácido hialurónico. Personas. En general, quienes lo hacen están satisfechos y dicen que no fue en vano. La sensibilidad, ellos mismos lo reconocen. En cuanto a los rellenos, no insisto ni disuado. Si alguien ya decidió, solo debe saber cómo proceder. Respecto al aumento, suelo desaconsejar a la gente. Es algo irreversible, no se puede corregir. Te pusiste un relleno, no te gustó, se absorbió, quedaste satisfecho, lo repito una vez más. ¿Qué porcentaje de personas después de la primera vez dicen, ya estoy tranquilo, gracias, no lo volveré a hacer? ¿Y qué porcentaje continúa? Si hablamos de la eyaculación precoz, de los que lo hacen con el objetivo de prolongar el acto sexual y a quienes les ayuda, aproximadamente el 70 u 80% regresa. Los que lo hacen para aumentar el grosor del pene o de la cabeza, aproximadamente el 30, 20 o 30% regresa. Es decir, cierran algún punto para sí mismos. Lo probaron, entendieron, les gustó o no. Y muchos de los que no regresan. Hablamos con esos pacientes que acudieron por otras razones y dicen que simplemente lo probaron por curiosidad. Así que satisfizo su curiosidad, entendió que en realidad no hay ninguna diferencia, que es lo mismo antes y después, que es más para uno mismo, más personal. Ese componente psicológico queda cerrado. O, por ejemplo, la esposa dio a luz y la vagina se volvió más ancha. Bueno, ella no quiere, hay operaciones que pueden estrechar la vagina. Decidieron intentarlo, pero se dieron cuenta de que más o menos no hay ninguna diferencia y simplemente no lo hicieron. Y alguien está satisfecho. La mayoría, honestamente, lo hace. Nosotros lo llamamos el pene de sauna. Es para que en el vestidor, en la sauna, en el baño, cuando van con amigos, no les dé vergüenza. O sea, bueno, ahí como que llegas y en principio tienes un pene normal. Y entiendes que la cuestión es puramente de carácter psicológico. ¿Sabes cómo se colocan las carillas dentales? A él le parece más sencillo hacerlo de esa manera. No todos se ponen carillas dentales porque algo en su vida vaya a cambiar drásticamente, sino porque quieren o lo necesitan. Queridos amigos, si desean hacerlo, inténtenlo. Es seguro si lo hacen en clínicas buenas y estériles, en condiciones adecuadas, háganlo correctamente, sin escatimar.
Lo crucial es no escatimar en materiales ni contratar a inexpertos, ya que podría derivar en problemas más serios posteriormente. Mejor rechacen hacerlo o háganlo bien y que sea caro. Ahora les voy a contar si el extensor realmente funciona y en general qué tan efectivo es, así que denle like y vean el video. La palabra se refiere a un alargador, específicamente un alargador del pene. En general, ¿de dónde vino originalmente? Recuerden algunas tribus en África y han visto que usan anillos en el cuello. Es decir, estiran un órgano que parece que no se puede alargar, que no es elástico, donde hay hueso, y lo estiran tanto que sin los anillos la cabeza ya no se sostiene y hasta se puede sufrir una fractura o una dislocación si se quitan los anillos. Creo que puedo estar equivocado o confundido, pero no estoy seguro. Según una leyenda, si una esposa le era infiel a su marido, él le quitaba los anillos y ella moría. Bueno, eso puede ser solo un cuento, pero originalmente así sonaba. En esas mismas tribus, los hombres desde tiempos antiguos estiraban su pene. Incluso llevaban una bolsita especial en el cinturón donde colocaban el pene que habían estirado, enrollándolo como una serpiente. Eso es algo impactante. Sí, ahí se estiran bastante. Otra cuestión es que ya no funcionaba, porque todos los elementos necesarios, los vasos, las válvulas venosas, todo se estiraba igual y dejaba de funcionar adecuadamente. Hay una parte razonable en cuanto a la longitud que se puede estirar, y en general, ¿funciona el extensor? Funciona, pero de hecho, sinceramente, la mayoría de los extensores no les ayudarán a muchos de ustedes sin una cirugía. Porque el pene, lamentablemente, en muchos de ustedes es muy denso, la túnica albuginea es bastante densa, y la tensión que proporciona el extensor no será suficiente para muchos de ustedes para obtener resultados. Por eso, si usas un extensor, que es un aparato que estira tu pene por la cabeza, hay diferentes variaciones, uno que aprieta la cabeza y otro que la succiona. Pero el punto es que el grado de tensión, el grado de fijación que puedes lograr y el tiempo que puedes usarlo, desafortunadamente para la mayoría de ustedes no funcionará. No es porque sea una estafa, no es porque no funcione, esto sí funciona, simplemente. Lamentablemente se necesita mucho más esfuerzo y el tiempo de uso debe ser mucho mayor. Más largo. No se puede usar de noche porque estás dormido y no lo comprendes. A veces te despiertas en la noche con la mano completamente dormida, sin siquiera sentirla. Te despiertas por accidente y la mano simplemente te cuelga. Así pasa con el pene. Puede pasar que te pongas esa ventosa en la cabeza del pene, te duermas y para la mañana, cuando despiertas, toda la cabeza está llena de ampollas. En el mejor de los casos puede que tengas una trombosis. Por eso son peligrosos todos esos aparatos que funcionan por succión. La sangre se estanca en la cabeza y eso puede provocar trombosis. Si estás bajo tratamiento, tienes la sangre espesa o eres propenso a la trombosis, existe el riesgo de desarrollar tromboflebitis. Alguna vena quizás puede simplemente formarse un trombo. Se forma un trombo dentro de la vena y ahí empezará una inflamación local. Esto no es nada crítico en términos de vida o muerte, no es un trombo en la pierna, pero de todos modos puede causar molestias. Mucho. Y a veces salen ampollas, te excediste con el uso, ampollas, aparecieron y ya no puedes seguir usándolo. Por eso aquí hay que medir con precisión. Pero repito, para la mayoría de quienes usarán el extensor sin cirugía, al menos las posibilidades de que el pene aumente son mínimas. Porque el tejido es demasiado denso y la fuerza con la que tira el extensor no es suficiente. También existen métodos quirúrgicos, aunque en realidad aquí no son comunes, se refieren al engrosamiento del tronco, se realiza una degloving, es decir, se retira la piel del pene hacia abajo y se coloca una funda de silicona sobre el tronco del pene y luego se vuelve a poner la piel. Es el mismo principio que con los implantes mamarios, por ejemplo, pero aquí no se ve muy bonito ni es muy cómodo porque, a diferencia del pecho, este órgano tiene una importancia funcional completamente diferente. Y no recomiendo hacer esas cosas, se ve muy mal. Honestamente, el pene se ve como un hot dog. La cabeza es delgada, el tronco es grueso y además, durante la erección, el tronco aumenta de tamaño, pero la prótesis se queda del mismo tamaño. Y parece como si hubieran clavado el pene con un martillo local. Sobre la cirugía de pene, piénsenlo 10 veces antes de hacerlo. La operación principal que se realiza para aumentar el pene es la ligamentotomía. ¿Por qué se llama así? Del latín, esto significa cortar un ligamento. Aquí tengo una ilustración visual para mostrarlo. Y aquí pueden ver, esto es el pubis, esto es el pene. Y aquí entre el pubis y el pene hay un aparato ligamentoso. Este es el mismo ligamento que debemos cortar.
La esencia de la operación es cortar este ligamento de la manera más precisa y correcta posible. Aquí es donde muchos cirujanos, pero probablemente eso es lo que me diferencia. Ellos lo hacen a través del pubis, yo lo hago con la máquina, es decir, entro por abajo. La cicatriz más pequeña y menos visible en la zona del pubis es mejor para el paciente ya que sana mejor. Sin embargo, siempre será visible, incluso usando la máquina. Todos ustedes han visto una incisión así en la muñeca. Se llama rafia. La rafia es una sutura, una incisión, la hago a lo largo de la sutura y cuando sana no se ve nada. La esencia de cortar este ligamento es que no aumentamos el tamaño del pene, sino que le permitimos salir más hacia afuera, porque hasta el 40% del pene está oculto por dentro. Y si tu anatomía lo permite, y si tienes un ligamento grande, si tu pene está configurado de tal manera que la erección va hacia arriba, entonces tienes más posibilidades. Es decir, tu pene se pone erecto. Después de una ligamentotomía, el pene generalmente no cambia de tamaño. Hay dos cosas. La primera es lo que obtienes directamente en la mesa. A menudo en la mesa podemos conseguir ahí medio centímetro, un centímetro, a veces incluso hasta 1,5 centímetros. No es nada suyo, eso le pasa a todos. Hay 2, 3. En la mesa no cambia nada. Pero después de la operación es obligatorio usar el extensor. Sin usar el extensor no tiene sentido hacer la operación. Porque el pene, si no se estira hacia abajo con el extensor, que lo va a jalar hacia el lado de la rodilla izquierda, hay un extensor de tipo temporal, ese se usa el primer mes, a veces incluso 2 meses, en la mañana y en la noche obligatoriamente, y también es obligatorio vigilar cómo va sanando. Es decir, porque simplemente cortas el ligamento y todo eso puede volver a pegarse, por eso es necesario el extensor, para estirar el pene hacia abajo y evitar que vuelva a pegarse. Klopkov. Si no, obtendrás lo que obtuviste, a veces con cicatrices, y el proceso puede retraer aún más lo obtenido. La operación no es suficiente, puedes esperar de 3 a 6 meses de uso posterior. Extensor, obligatoriamente. Por cierto, este es un punto muy importante. ¿Por qué es necesario intentar usar el extensor antes de la operación? Hay pacientes, gracias a Dios, yo aprendí de la experiencia de otros que iban con mis colegas a operarse, les hacían la operación, pero no podían usar el extensor. Tienen la cabeza tan sensible que después de literalmente 30 o 40 minutos de usar el extensor empiezan a sentir una irritación tremenda. El nivel de incomodidad era tan insoportable que no podían utilizarlo en absoluto. Por eso es importante usarlo al menos una semana o semana y media antes de la operación. Lo primero, aprender a usarlo correctamente. 1. Y 2, asegurarse de que puedan hacerlo durante mucho tiempo y de manera regular y solo entonces llegar a esta operación. Sí. Si no jalan el pene hacia abajo, se volverá a pegar al pubis. Ese es el primer punto. Segundo, aquí donde termina el ligamento, empieza el pene que estamos extendiendo. Cuando usas el extensor, lo estiras desde aquí hasta la punta. Hay una varilla blanca, esto es lo que estiras cuando haces la ligamentotomía. Incluso si tu pene se queda del mismo largo, aumentas esa parte del pene que estiras, porque aquí no hay nada que lo fije, y cortas ese ligamento. Si hay adicionales, la zona de estiramiento comienza desde aquí. Es más o menos como, bueno, si te doy una liga ahora en la mano del mismo material, solo que yo, en un caso, la liga tiene el mismo largo, ahí te la jalan y dejo la mitad de la liga en el puño, en otro caso saco 2/3 de la liga hacia afuera. Obviamente tirarás más de la que esté menos firme. Por eso la ligamentotomía junto con el extensor da resultado, porque una mayor parte del pene puede estirarse. No sucede nada mágico, sino que se debe a las leyes fundamentales de la física. Y lo más importante, a pesar de la oligomentotomía y el extensor, no es un hecho que vayas a tener resultados. Pero las probabilidades de obtenerlo con la cirugía y usando el extensor son mucho más altas. La efectividad de usar el extensor junto con la cirugía es aproximadamente un 75% mayor que lo que obtendrás antes de la cirugía. Pero lo crucial que no mencionan es que solo debes aceptar esta cirugía bajo ciertas condiciones. Diría que podrías no obtener resultados entendiendo eso. Esto no es como un aumento de senos, ¿no? Donde pediste una talla específica y te pusieron una diferente. Y tengan cuidado porque el implante se puede retirar. Y muchas cosas, muchas manipulaciones quirúrgicas con el pene se hacen en una sola dirección, hacia un solo lado. Y es muy importante. ¿Por qué vienen a verme, digamos, 10 personas al mes para esta operación y de ellas solo se la hago a 1 o 2? Opino que esta cirugía no debe realizarse a personas con dismorfofobia. Si alguien está muy obsesionado, sin importar el resultado de la operación, nunca estará satisfecho. Incluso si aumentara un par de centímetros, seguiría insatisfecho. La dismorfofobia es cuando no estás conforme contigo mismo. Y el problema no radica en la longitud del pene,
Llegan ahí con 17 o 18 centímetros uno tras otro y aún así les parece poco. Hagas lo que hagas, siempre va a estar mal. Por eso también los mando con mis colegas que o apenas están empezando a practicar en esta área o están pensando si empezar o no o si dejarlo. No hagan esta operación a las personas que tienen algún tipo de problema psicológico. La naturaleza puso este ligamento en ustedes por algún motivo. O sea, ¿hay algo más funcional? ¿Algo cambia en el organismo cuando se corta? El ángulo de la erección puede cambiar en algunas personas, mientras que en otras no. Aquellos a quienes les cambia suelen obtener mejores resultados. Los mejores resultados los tienen aquellos cuyo miembro antes estaba erecto como un cohete hacia arriba y luego empieza a estar un poco menos erecto. Hacia adelante se necesita. Es un aparato de fijación, no tenemos 75 años, no nos llevamos tanto tiempo teniendo sexo. Existen varias posiciones, niveles de rudeza física, actividad y ritmo. Y en consecuencia, todo esto lo fija el pene. Por eso ahí también hay ligamentos, hay patas, gracias a las cuales se fija. No he tenido eso, pero mi tesis fue sobre fractura de pene. Según la ley de la física, por el principio de la palanca, el pene siempre se rompe en la base, más comúnmente en el tercio medio o inferior. En resumen, a mayor longitud del brazo de palanca y menor componente de refuerzo del pene, mayor es la probabilidad de que ocurra. Según la literatura, la luxación, en mi práctica ningún paciente ha sufrido una luxación después de esta operación. Pero si lees la literatura, las recomendaciones modernas, muchos países, en principio, no realizan estas operaciones porque las consideran defectuosas debido a que aumenta el riesgo de luxación. También hay complicaciones quirúrgicas, especialmente en aquellos que recién comienzan a realizar estas cirugías. Una desventaja en estas operaciones es que el ligamento no debe cortarse con tijeras ni bisturí, sino cauterizarse. En realidad hay que cauterizarlo porque en él hay pequeños vasitos, venitas, y esto es más seguro en cuanto al riesgo de sangrado. Pero cuando cauterizas, aumentas mucho la temperatura localmente y con esto se produce una lesión debido a la temperatura en los nervios. Para evitar esto, es crucial que el cirujano utilice esta práctica. Espero que acudas con un cirujano que la emplee. Les comparto un truco crucial en este momento. Esto consiste en irrigar el ligamento con solución salina fría durante toda la operación, la cual se prepara antes de comenzar. Usted se guía por la temperatura de su dedo. Cuando siente que empieza a calentarse, el asistente debe irrigar con solución salina fría. Esto minimiza el riesgo de lesión térmica. No sé si compartirán historias interesantes en los comentarios. Tal vez les dé pena, pero a mí me gustaría que si tienen algo interesante que compartir, lo hagan en los comentarios debajo de este video. Quizás tengan historias sobre quién logró aumentar más o algún remedio nuevo que no haya mencionado. Si lo comparten, definitivamente lo comentaré. Compartan y escriban, será interesante. Comunicarnos. Infracción, sensibilidad, sí, eso es probablemente lo principal. Muchas personas tienen alteración de la sensibilidad de la piel, es decir, esto no se considera una complicación de la operación. La sensibilidad de la piel está en la zona del tronco del pene, particularmente en la base y parte superior. ¿A qué se debe esto? Entramos por abajo o arriba despegando la piel en ese lugar, lo que causa pérdida de sensibilidad en la piel. Pero esto no tiene nada que ver con la inervación del propio pene, porque la inervación del pene, es decir, la sensibilidad del pene y lo que está relacionado con la función del orgasmo es la cabeza. La cabeza, o sea, lo que se considera nuestra zona erógena. A veces, si la persona tuvo una mala cirugía, pierde por completo la sensibilidad. En cuanto a sensibilidad, será como mi mesa, aunque técnicamente considero que la operación en sí no es complicada, se puede cometer errores. En mi práctica tuve un paciente que perdió sensibilidad en una parte de la piel y por eso empezó a decir que tenía disfunción eréctil solo por esa razón. Además, él era de Moldavia y no importa cuánto le expliques que ese no es el problema. Hazte un análisis hormonal. Al final, apenas logré convencerlo de hacerse un análisis hormonal y resultó que tenía mal los niveles hormonales. Con esos niveles hormonales, una vida sexual normal es imposible. Pero él se obsesionó psicológicamente y empezó a preocuparse por eso. Al final, sus padres vinieron a hablar conmigo, aunque pensaban que se trataba de una operación distinta. Cuando les expliqué que en esa operación se necesitaba tratamiento hormonal, dijeron, ya entendemos. Volví a encontrarlo y lo llamé por teléfono. Le pregunté si ya había empezado a tomar las hormonas que le recomendé, pero no las había comenzado aún. Entonces, desde ese momento, durante 3 o 4 meses, él estuvo yendo con diferentes doctores y ellos le decían y le recetaban puras tonterías. Al final... Pero bueno, por cierto, eso fue. Hace poco le receté, al final, hormonas. Espero que al final sí me escuche. A menudo hay problemas que también deben estar preparados para enfrentar. No podrán tener relaciones sexuales durante un mes o mes y medio, ya que necesitan un reposo sexual completo.
Y en muchos esto provoca prostatitis congestiva. En muchos por esto puede haber solo congestión y por esto realmente puede empezar la prostatitis. Porque no tienen vida sexual y eso también deben saberlo. También deben advertir a su esposa o a su novia sobre esto. Si no empieza luego el regateo 2 semanas después de la operación. O tal vez sí se puede o tal vez no se puede. No, durante un mes definitivamente no se puede tener relaciones sexuales. Y cuando alguien no usa algo por mucho tiempo o no lo utiliza para algo como muestra la práctica, cuando muchos dicen que hay que abstenerse en cuanto a la abstinencia, todo estará bien. Sí, la testosterona aumenta, pero solo aumenta durante las primeras 3 semanas después de la abstinencia y luego, por el contrario, disminuye. Esto ocurre frecuentemente en el 5% de los pacientes, lo encuentro en mi práctica, pero no está descrito en la literatura. Con la abstinencia prolongada, el fondo hormonal cambia un poco debido a la falta de vida sexual durante mucho tiempo. Pero eso después, en principio, es todo. Se restaura. Además, también hay que entender que existen indicaciones médicas. Los que nos están viendo ahora, todos piensan que esto se hace por capricho. Una persona, él tiene en promedio 14 centímetros, 13 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros. Él solo quiere añadir que grasa, pesa 12. Sin embargo, hay hombres con micropenes para quienes cada centímetro es valioso, ya que su miembro mide entre 9 y 10 centímetros. Es claro que el clima tal vez no hará 2 centímetros, pero al menos son algunos cambios para mejor. A veces en realidad el miembro es más o menos de tamaño normal, a veces es un pene oculto, es decir, no lo vemos, y eso se opera en la infancia. Es decir, el pene se endereza, se estira y entonces la persona al menos tiene la esperanza de una vida sexual normal. Vida sexual también hay que recordar que a menudo vienen y quieren operarse, y ahí quieren arreglar todo de una vez. Circuncisión, enderezamiento, alargamiento. No se puede hacer todo de inmediato, porque no podrás usar el extensor. No le pidas eso a tu cirujano y si acepta, aléjate de él. No conviene hacer todas estas operaciones al mismo tiempo. La única operación que puede ayudarte a aumentar el pene es la liposucción del pubis. Si tienes un pubis grande y grueso, realmente la eliminación de la bolsa de grasa, de esa especie de hamaca en el pubis, te ayudará no a aumentar el pene, sino a hacerlo más visible. Es decir, podrás sentir una mayor parte del pene. Por cierto, esto lo veo a menudo. Yo opero junto con mi hermano, hacemos cirugías elásticas y también les ayudo a ellos y él me ayuda a hacer algunas operaciones. A las personas a las que les hacen abdominoplastia, es decir, les cortan ese delantal, suelen tener ese tipo de delantal y la mayoría de las veces también lo tienen en la pierna. Hace poco operamos a un joven, hace medio año le quitamos el delantal y hace un mes también el lóbulo. Él tiene tan masivo completo y un pubis caído tan masivo y completo que en el video cuando lo grabas visualmente, si no dices que es un hombre, podrías pensar que son los labios genitales de una mujer, es decir, el pene no se ve completamente, ni el escroto ni el pene, todo eso se esconde dentro del pubis. Hay tanto exceso de tejido que a algunos les puede ayudar la liposucción, pero si el exceso de tejido es demasiado, solo la cirugía plástica del pubis puede ayudar. También se hace cirugía plástica del pubis, porque no solo los adolescentes de 15 años quieren aumentar el tamaño del pene o los de 18, sino también los hombres adultos de 40 o 50 años que han adelgazado mucho o tienen depósitos de grasa localizados. A veces hay una trampa de grasa, así es tu fisiología, que tienes un pubis lleno, a veces las mujeres tienen un pubis lleno, en los hombres esto también oculta el pene. ¿Por qué existe una diferencia tan grande en el mundo entre los tamaños del pene? No sé, entre los africanos, los chinos, ahí, bueno, como que es 5 veces más grande, todos son personas, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia? Es como con los basquetbolistas. ¿Quiénes son los de piel oscura? Todos. Pues los hombres africanos tienen una fisiología distinta a la nuestra, con extremidades más largas, clavícula más ancha y piel más oscura, además de diferencias en el tamaño promedio del pene. Pero puedo decir por experiencia quirúrgica en qué se diferencia el pene de un joven de piel oscura de uno de piel clara. En reposo, el de ellos es más grande, pero cuando ocurre una erección no aumenta tanto de tamaño. Por eso también hay muchos malentendidos sobre el hecho de que Por eso hay muchos mitos de que todos los chicos de piel oscura tienen un pene grande, pero en realidad ahí suele variar, tal vez en muchos cambia solo un 20 o 30%. Y en una persona de piel clara, digamos, puede pasar que el pene aumente 5 o 6 veces. Es decir, el grado en que puede aumentar por alguna razón es diferente. Podría ser una característica genética, pero honestamente no se han realizado investigaciones científicas al respecto. También existen diferentes ungüentos, pastillas, productos para aumentar que se venden en internet. ¿Qué es eso?
Esos son productos para aumentar los ingresos de algunas personas porque no funcionan. Ningún ungüento, ninguna pastilla, ningún remedio milagroso. Los conjuros son más o menos lo mismo que ir con una bruja para que te haga un hechizo y te crezca el pene. Es decir, es un placebo. Pero no presentarás quejas ni acudirás a ningún lado. También he oído que en algunas operaciones transexuales les colocan unas bolitas bajo la piel o algo similar. ¿Sabías que a esas bolitas las llamamos satélites? Las conocí por primera vez cuando estaba en la residencia. Antes, esto lo hacían mucho los presos. Traían a los reclusos y a menudo se les infectaba, se inflamaba y se formaban granulomas. No solo se metían bolitas, sino que también derretían cepillos de dientes y se los implantaban en condiciones antihigiénicas. Naturalmente, todo esto después no termina muy bien y se veía mal. Yo he conocido urólogos que practican esto. Después de algunos, los eliminé. Recientemente, el último paciente era de Tula. No creo que sea una práctica correcta. También pienso que es una tontería. Sí, se pueden implantar objetos extraños bajo la piel, pero no lo recomiendo porque no se ve bien y, en mi opinión, no es atractivo. Esto no le dará a tu pareja ninguna nueva sensación sexual, eso es un mito. Y creo que con el tiempo solo tendrás más problemas por esto que beneficios. Por eso, queridos amigos, si han decidido someterse a esta operación, piénsenlo bien primero. Tomen esta decisión tan importante de manera sobria y reflexiva, porque no es 1 centímetro más lo que te hace hombre, no es ni 2 centímetros más. Tus acciones, tus pensamientos, tu vida, y una mujer también te evalúa por estas cosas, no por la longitud de tu pene. Prácticamente el 95% de los pacientes que vienen a esta operación lo hacen por capricho. Ellos, dijo, por eso, sigan nuestros nuevos videos en el canal, activen la campanita, suscríbanse, nos vemos en los próximos episodios, espero que les haya gustado, hasta luego a todos.